37. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a leerla en conjunto. Comienzo yo, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Lucas 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Había allí un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque nos permite leerla, escucharla, Señor, y ver a través de ella lo poderoso que eres tú, Señor. Te pedimos que nos hables esta mañana, Señor, nos toques, Señor, y nos ayudes. Y especialmente anhelando el día en que venga a buscar tu iglesia, Señor, y nos lleves a casa, Señor. Oramos para que así como ellos, Señor, ellos pudieron dar testimonio, Señor, y este hombre pudo dar testimonio, también nos ayudes a nosotros a dar testimonio ante aquellos que no quieren creer que tú eres realmente lo que dices ser, Señor. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada terminamos haciendo o habiendo un llamado que hizo el Señor con respecto a su madre y sus hermanos que se habían acercado a él. Y hicimos mención de eso ya bastante la semana anterior y también hablamos acerca de lo que lamentablemente la Iglesia Católica ha hecho a través de los años engañando a la gente. Y Jesús dijo algo, el verso 21 dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús fue muy claro y muy enfático con respecto a lo que él había venido a hacer. Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, pero él sí dijo algo muy sencillo y dejó de alguna manera la responsabilidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios, tal como él dice en el libro de Juan, es la que nos va a juzgar o nos va a defender. Entonces,
Por eso es tan importante lo que él termina diciendo allí y lo que hace presente también el libro de Santiago con respecto a la palabra que no solo debe ser oída, sino hecha en realidad. Eso es lo primordial en nuestra vida. Y luego de eso, el Lucas, que es este médico, pasa a contarnos lo que acontece con los discípulos primeramente y luego con este endemoniado y con las personas que están alrededor de esta situación. ¿Por qué razón? Porque en la mente de Jesús, sin lugar a duda, él sabía dónde iba y lo que quería hacer. Por eso dice, aconteció un día que entró en su barca, en una barca con sus discípulos, y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento, a las olas, y cesaron y se hizo bonanza y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y les obedecen? Lo que está pasando aquí es una experiencia de vida para los apóstoles, sin lugar a duda, y no solo para ellos, sino también para nosotros. Porque de alguna manera aquí hay bastantes cosas que son bien necesarias entenderlas y leerlas. Marco, Mateo, Juan no lo dice, nos cuentan un poco más acerca de cómo se desarrolla esto y nos dan algunas otras evidencias. Algo muy importante para lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué razón? Porque para muchas personas estos pasajes no significan nada. Mucha gente en el mundo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente la gente afuera hoy día, especialmente, sobre todo las generaciones más nuevas, las generaciones de los jóvenes que tienen padres que no creyeron en Dios y que ni siquiera de alguna manera tuvieron algún atisbo de religiosidad. Porque creo que la generación, al menos mi madre, y creo que con nosotros de alguna manera se acabó una generación en donde realmente había cierta religiosidad, si pudiéramos llamarlo, en donde los papás ya fueran católicos o lo que fueran, pero había cierta religiosidad. Pero hoy, si tú hablas con los jóvenes, muchos no tienen idea, digamos, ni sus papás y a lo mejor sus abuelos de alguna manera pudieron hacerle manifiesto algo de que tuviera que ver con la religiosidad. Pero algo tremendo, ¿por qué razón? Porque lo que uno puede ver, sobre todo a través de estas cosas que hay aquí, de lo que está haciendo Jesús, hoy día la generación o la gente, ¿qué es lo que piensan hoy día? Que las cosas de alguna manera se generaron espontáneamente, que de la nada surgió todo esto. Todos nosotros sabemos de que la nada no puede surgir nada. Pero lamentablemente hoy mucha gente piensa de esa manera. Entonces uno no se puede sorprender. Entonces, claramente lo que está pasando aquí nos habla de que hay un ser superior, un ser que tiene el control sobre las cosas que de repente nosotros no podemos tener. Entonces, aquí hay algo que es muy significativo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder con los apóstoles va a suceder producto de la obediencia. Digamos, aquí no está ocurriendo algo producto de la desobediencia de ellos, sino de la obediencia. Porque ellos han entrado con Jesús a una situación que es evitarse un largo paseo, que es el que tuvieran que haberlo hecho si lo hacían caminando. Por eso tomaban el bote y cruzaban de una manera muy rápida al otro lado. Entonces, pero ellos están aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante que hay aquí? Lo que va a acontecer es algo que primero, para los propios apóstoles, hay que recordar que la gran mayoría de ellos, en particular 4 de ellos, eran pescadores. Y no eran pescadores de alguna manera novatos o pescadores que iban simplemente a tener un rato de ocio, sino que era su trabajo. Entonces ellos estaban acostumbrados a este tipo de cosas en realidad. Pero lo que había acontecido aquí es algo mayor. Por eso encontramos de que Jesús se levanta y reprende a las olas, reprende al viento y reprende todo lo que está ocurriendo allí. Porque detrás de lo que está pasando aquí no es solo un evento natural, aquí hay un evento sobrenatural. Y es
según la gran mayoría de los comentaristas, lo que está pasando aquí es que Satanás se ha levantado a través de estas cosas para lograr de alguna manera lo que él siempre quiere hacer en la vida de las personas y especialmente de los creyentes. Porque aquí si encontramos a través de los dos relatos que hay, este primer relato no se menciona acerca del temor que se le infundió a los apóstoles producto de lo que estaban viviendo. Y segundo, que ellos también pudieran darse cuenta de lo que es capaz de hacer Satanás en la vida de las personas. Porque cuando uno piensa en lo que leímos, particularmente con la segunda parte, si uno lee la segunda parte, uno entiende que la gente que fue y salió de alguna manera impresionada, ellos no salieron impresionados de alguna manera por lo que había ocurrido con el Gadareno. Ellos más bien salieron impresionados por lo que había ocurrido con los cerdos. Eso fue lo que ellos fueron a decirle a la gente. Eso fue lo que a ellos los impresionó. Ahora, cuando uno mira eso y lo puede mirar dentro de un contexto muy sencillo, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Que uno tiene que traer a la memoria, lamentablemente, lo que a veces se nos olvida. Primero, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Segundo, que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Y entendiendo lo que Jesús también hizo presente cuando habló acerca de él, pero también cuando habló acerca de Satanás y del diablo. Dice, él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, en esencia, lo que ocurre ahí es Dios mostrando cómo este individuo y este ser hace todo este tipo de cosas. Ahora, yo lo decía el miércoles, nosotros estamos viviendo una época que es muy significativa con respecto a lo que va a acontecer y sobre todo en las redes sociales y sobre todo con personas que pudieran ser en algún momento elementos buenos para la obra de Dios, pero que con sus palabras empiezan a convertirse en personas que no son buenos para la obra de Dios. ¿Y a qué me refiero? A lo que ocurrió esta semana que acaba de pasar con Kirk Cameron. Kirk Cameron es una persona, o ya es un hombre adulto ya, pero que uno lo conoció a través de las películas Dejados Atrás. No las otras más viejas, sino las más nuevas que se hizo. Y ese hombre, hace pocos días, a través de un podcast que estaba haciendo su hijo, él dijo que él no creía en el infierno, sino que él creía en la aniquilación total. La aniquilación total es un fundamento que tienen los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Y es sobre todo si está en bocas de creyentes, es un flaco favor que se le hace al evangelio. Porque lo que ellos están diciendo, de alguna manera, es lo que dice el mundo cuando el mundo dice comamos y bebamos, que mañana moriremos. Digamos, yo lo he dicho en más de alguna ocasión, a mí, en lo personal, me encantaría que fuera así. Me encantaría, pero no es así. Y este texto también nos habla de eso. Porque aquí si uno reconoce lo que está aconteciendo con los demonios particularmente, que no es un demonio, es una legión de demonios. Uno tendría que ver lo que significa una legión dentro de lo que era el ejército romano. Entonces eran muchos los demonios. Y esos demonios que tienen este conocimiento, y esto es interesante, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera reconocen a Jesús. Hay mucho, si pudiéramos decir, dentro de lo que son las doctrinas con respecto a las personas, porque son muchos los que dicen hoy día que lamentablemente hay una gran cantidad de personas que hace una decisión por Jesús, pero que no nace de nuevo. Y que de alguna manera levantan esa bandera de yo hice una decisión por Jesús. Y realmente, bueno, eso es solo el comienzo de una vida. Entonces, aquí los demonios reconocen a Jesús,
pero sabemos que ellos no van al cielo. Santiago lo dice, Santiago dice, los demonios creen y no solo creen, tiemblan, pero ninguno de ellos va al cielo. Entonces, creo que es interesante esto y vuelvo a reiterar, es una pena encontrar personas que en algún momento puedan haber sido hombres que uno pudiera haber querido emular en alguna situación o con respecto a su fe y lo que ellos están haciendo hoy día. Y no solo eso, hay muchos otros. Jesús Darían Romero es otro más de que ha hecho y está haciendo una campaña muy mala en favor del evangelio, a pesar de todo lo que en algún momento puede hacer. Entonces, reitero, aquí lo que está pasando con los apóstoles particularmente es producto de la obediencia. Por eso, pero lo que ocurre con ellos es algo que es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no se despierta, digamos, lo que hace Jesús con ellos, porque a pesar de la situación adversa que ellos estaban temiendo, porque ellos estaban temiendo por su vida, pero hay algo que a ellos se les olvidó. ¿Qué es lo que se les olvidó? Lo que Jesús les había dicho. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Digamos, Jesús no tuvo duda, no tenía duda de dónde iba y lo que iba a hacer al otro lado. Entonces, creo que esto es significativo con respecto a lo que dijimos anteriormente, a lo que Jesús dice cuando, ¿quiénes son mis hermanos o mis hermanas? La palabra es lo vital y lo importante para nosotros. Yo le decía a alguien hace pocos días, y yo me da mucha pena cuando veo mucha gente vivir conforme a las emociones y conforme a una serie de situaciones y no conforme a la palabra. Las emociones a nosotros no nos ayudan. Las emociones no son buenas para nosotros, al contrario. No estoy diciendo que no tengamos que sentir, pero con respecto a esto, creo que lo importante es asumir lo que Dios nos dice en un momento determinado y creerlo. Pero creerlo. Esta no es la primera vez que el Señor va a tener que reprender a los apóstoles. Hay otra ocasión donde Él se separa de ellos y toma al círculo íntimo, ¿no es cierto?, los cuales van a ver la transfiguración, y abajo está ocurriendo una situación muy particular en donde ha venido una persona con una necesidad, y esa necesidad es que su hijo está siendo atormentado de alguna manera por un demonio y lo lleva al fuego y cosas de esa naturaleza, y los discípulos no pueden, son 9 que quedaron abajo y ellos no pudieron hacer nada. Jesús desciende y ve una multitud, y la multitud ahí está de alguna manera mirando a los discípulos con asombro. Y Jesús entra y hace lo que tiene que hacer. Luego ellos le preguntan a él qué fue lo que sucedió. Y él les dice que este género de cosas no sale sino con qué, con oración y ayuno. Cosas tan sencillas que debieran ser parte de la vida cotidiana de los hijos de Dios. Hoy día hay mucha gente que hace ayuno de 12 horas, de 16 horas por causa del peso. Esos ayunos que le llaman intermitentes. Pero imagínense si los creyentes realmente se pusieran a hacer ayuno en forma individual. Yo odio las cosas un poco colectivas, a menos que Dios las instale en el corazón de mucha gente, porque es fácil de repente influir en otros, pero porque yo lo quiero hacer. Pero es diferente cuando Dios puede unir corazones y los corazones se aunan en algo, ya sea orar, leer o estudiar o hacer algo, o a lo mejor ayunar. Entonces, creo que es interesante. Segundo, dice, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Fíjese que, vuelvo a reiterar, estos pasajes son bien interesantes. ¿Por qué razón? Por lo que aquí nos muestra el Señor.
Primero, para los discípulos va a ser algo bien especial con respecto a lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas que son muy importantes, que están juntas. Lo raro, de alguna manera, y lo conmovedor. Lo raro, la tormenta. Los discípulos no estaban acostumbrados a esa tormenta que sin lugar a dudas, reitero, la levantó Satanás. Uno tiene que tener claro que el diablo, vuelvo a mencionar, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero decirle una vez más, no tenemos lucha contra carne y sangre. Muchas veces Satanás usa pequeñas cosas para que se hagan grandes cosas malas. Y Satanás se mete de esa manera. Aquí, de alguna manera, está colocando en evidencia a los apóstoles con respecto a la falta de fe que ellos tienen en las palabras de Jesús. Entonces, primero, lo interesante o lo conmovedor, Jesús. A mí me gusta lo que dice Hebreos cuando dice que yo puedo acercarme a alguien que de verdad me puede entender. Eso dice Hebreos. Alguien que fue tentado en todo. Y no solo tentado, sino que tuvo hambre, tuvo sueño, necesitó descansar. Digamos, lo que alguna vez se ha dicho, no hay situación que el hombre viva que Jesús no la haya vivido. Por eso se nos anima a acercarnos a Él, sean cual sean las circunstancias, y entendiendo que Él va a poder venir en pos de nosotros y no nos va a juzgar equivocadamente. Aquí a ellos los juzga de alguna manera. ¿Por qué? Porque se supone que de ellos se esperaba, primero, que creyeran, segundo, que esto no los sorprendiera a ellos. Yo voy al libro de Pedro capítulo 4, cuando dice al creyente que no debe sorprenderse del fuego de la prueba que le puede sobrevenir. Nosotros somos personas que debemos estar siendo muy conscientes, y esto es muy importante porque hay muchas veces en que mientras las cosas estén bien, decimos cosas y hacemos cosas o hacemos cosas y proclamamos cosas, pero cuando a veces nos vienen las dificultades, la verdad es otra. Recuerden que Jesús fue muy claro cuando dijo: aquí voy a comparar a esta generación. Cuando dijo que la gente podía estar puesta en dos situaciones, una sobre la arena y otra sobre la roca. Y cómo la gente sabe dónde está cuando vienen los problemas. Si cuando los problemas aparecen es donde tú realmente muestras tu fe. Yo por eso reitero, a veces es fácil decir cosas y hablar cosas, pero realmente cuando estás siendo probado, y eso es lo que, cuando uno lee sobre todo el temor, porque lo que aconteció con los apóstoles fue miedo. Yo lo he dicho, el temor, yo he sentido temor. Esa gente que dice que tiene crisis de pánico, yo creo en las crisis de pánico. Creo que son reales, son genuinas, pero también creo que detrás de ellas muchas veces está Satanás. La gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque de alguna manera las situaciones a veces nos sobrepasan, entendiendo que la Escritura dice otras cosas totalmente diferentes. Es como el salmista cuando dice: ¿sabes qué? Aunque los montes se muevan, yo no voy a tener temor. O el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, dice la Escritura, pero según los escritores dicen que dice: no temo mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Nosotros tenemos que tener esa claridad. Vuelvo a reiterar. Entonces, eso es lo que Jesús reprende a ellos. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, Él estaba muy tranquilo. Él estaba seguro en Dios, en el Padre. Él sabía dónde iba. Sabía que por muy grande que se pudieran levantar las olas o el viento, eso no iba a lograr voltear la barca. Lo que eso volteó fue la fe de los discípulos. Por eso, si usted lo lee, él
los reprende a ellos, no les dice, les entiendo, los reprende duramente. Yo alguna vez lo dije y suena muy difícil y muy duro. Es como, si hay que morir, ¿qué? ¿Qué? Yo ahora tengo nietos. Cuando mis hijos eran pequeños, más de alguna vez lo dije, crecieron. Pero uno puede estar y sufrir una serie de situaciones porque Dios tiene planes mayores. Aquí los discípulos piensan, no solo, bueno, van a ser reprendidos, luego ellos qué van a ver algo que es tremendo, que es lo que ocurre con una persona que realmente el mundo ya lo había marginado en una forma completa. Ya no le importaba, al contrario, lo habían alejado tanto que lo habían atado con cadenas para que no fuera un problema para la gente. Y la gente evitaba, sin lugar a duda, pasar por ahí. En el libro de los otros evangelios hace presente de que son dos. Lucas elige, pareciera que el que está en mayor, más mal de los dos. No es que sean uno o dos. Entonces, es lo que hace Lucas aquí. Entonces, él lo elige. Entonces, reitero, la tormenta no era normal, pero Jesús hizo claramente lo que hizo y por eso reiteramos, porque él reprendió a las olas, reprendió como se reprende, si usted lee las escrituras, como se reprende a los demonios o se reprende a otras cosas. Entonces, por eso la gran mayoría dice que esta tormenta o esta lluvia o estas olas era realmente Satanás detrás de todo esto. Entonces era algo espiritual. Reitero, lo que consiguió Satanás y lo que consiguieron todas estas situaciones fue llenar de miedo a estas personas que estaban seguros de que morirían. El llamado, reitero, es a no tener temor, que no haya desesperación. La desesperación, yo alguna vez lo he dicho, a través del miedo, del temor, de la desesperación, se toman medidas muchas veces que son medidas, yo les decía una palabra, ya no lo recuerdo en este momento, pero son medidas que no son buenas. ¿Por qué razón? Uno piense en Abraham simplemente. Abraham en un momento determinado hubo hambre en la tierra y esa situación, medidas desesperadas. Porque la gente toma medidas desesperadas a veces. Ya sea falta algo, esto, otro, y en vez de ir al cielo y de acudir a Dios, yo reitero y voy a ser majadero con esa palabra porque creo que es la palabra que me ha sostenido toda la vida, que es cuando dice el Señor Jesús, mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, ellos, nadie se vistió como uno de ellos, a esto no los alimenta nadie, los alimento yo, y le dice a ellos, también le dice lo mismo, hombres de poca fe, yo sé las necesidades que ustedes tienen. Su única obligación es buscarme a mí. La Biblia es tan tremenda. Hebreos dice que podemos decir confiadamente que Él no nos dejará ni nos desamparará. No he visto justo, dice por ahí, desamparado. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, y Satanás le encanta meternos miedo, le encanta hacernos sentir a veces vulnerables. Está bien, pero esa vulnerabilidad tiene que llevarnos a Dios, tiene que llevarnos a lo mejor como aquel hombre que Jesús le va a hacer algo y él le dice, Señor, mira mi incredulidad. Dios tiene que ayudarnos. Entonces los apóstoles se llenaron de miedo, estaban seguros que iban a morir. Dios, reitero, nos invita a eso, nos invita a creer. La fe, vuelvo a mencionar, se demuestra en medio de la adversidad. Es ahí donde tú demuestras que tienes fe. No cuando las cosas están bien. Cuando está todo bien, todo el mundo está bien. Todo genial, pero cuando hay problemas, entonces uno tiene que tener eso. Ahora, algo interesante con esto, ¿por qué razón? Porque esta situación, si usted la mira dentro del contexto de lo que acontece con los apóstoles, no es la primera vez que ellos se van a sorprender, porque se sorprenden sin lugar a duda, dice el 25, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros,
¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? A veces los problemas y las dificultades, la única razón que tienen es llevarnos a conocer más a Dios. Recuerden, por favor, se lo dijo a Abraham, el ángel se lo dijo a María. Para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Si lo único que Dios espera de nosotros es creer, pero fe no en la fe, sino que creer en lo que Él dice. Dice, y arribaron, luego de toda esta situación tan particular que les tocó vivir. Yo no sé, los discípulos seguramente iban ahí un poco cabizbajos, como siempre, comentando entre ellos y diciéndose cosas, porque ellos lo hacían y lo hicieron casi hasta el final de sus días, peleando y diciendo cosas. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? Y Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio o llevado por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos paseando en el monte y le rogaba que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Fíjense que aquí hay algo muy interesante con respecto a los demonios, con respecto a donde a ellos les gusta habitar. Y algo también a mí me llama mucho la atención cuando Jesús hace presente lo que ocurre en la vida de un individuo en particular. Ahí él cuenta una historia que hay alguien que ha sido limpiada su casa, ¿no es cierto? Porque tenía un demonio, ese demonio sale de esa persona, pero algo sucede con esa persona que luego dice que este demonio vuelve, pero no vuelve solo, sino que vuelve con 7 demonios más. Son cosas a veces dignas de considerar con respecto a las cosas que pueden pasar en personas. Hay toda una confusión y hay toda una pelea, si pudiéramos llamar, doctrinal, con respecto a lo que acabo de mencionar, con respecto a la salvación. En lo particular, nosotros, ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos que tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Eso es lo que enseñamos. Pero la Biblia también enseña con respecto a la seguridad de la salvación que Dios nos eligió desde antes del fin del mundo, del principio del mundo. Pero también la Biblia enseña, por ejemplo, lo que Jesús enseña en el libro de Apocalipsis, en particular en una iglesia que le dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. La Biblia también enseña con respecto a personas en el libro de Judas y en el libro de Primera de Pedro, hace presente a personas que han dejado el camino recto. Y hace un llamado de atención no menor, porque dice que el estado de esas personas es peor que el primero. Y usted lee el texto y el contexto, dice que habían huido del mundo, ¿no es cierto? Pero que alguien vino y de alguna manera, producto del convencimiento, los hizo pensar de manera equivocada. Una cosa muy sencilla, esto es como lo que dice el apóstol Pablo a los efesios cuando les dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por producto de esto, ¿no es cierto?, mucha gente se equivoca. Y él dice, porque ha dado una cantidad de cosas, dice, ninguno que haga estas cosas puede pensar que va a ir al cielo. Entonces, yo sé que no es algo
es difícil de digerir, pero uno tiene que tener temor. Uno tiene que caminar con temor de Dios y en Dios. Y pensando un poco lo que la Escritura hace mención en en el libro de los Hebreos particularmente, y el apóstol Pablo cuando hace referencia en el libro de los Corintios, que no vaya a ser cosa que yo habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Entonces, Dios de una u otra manera nos invita a nosotros a considerar estas cosas, a mirarlas y a tener claridad que realmente hay un cielo, hay un infierno, hay un abismo. Porque lo que está hablando aquí, estos demonios están diciéndole a Jesús que por favor no los lleve. Ellos saben dónde van. En el Antiguo Testamento, en el libro de Lucas en particular, se hace referencia a dónde iba, y esto es interesante porque esto es lo que está hablando aquí. Este abismo está en el centro de la tierra. Jesús dice en Lucas 16 que murieron dos personas. Una persona despertó en el lugar de tormento y había otra cima más arriba que estaba que Abraham. Y donde murió el pobre, ¿no es cierto? Que ahí lo nombra. Y este hombre puede ver lo que está aconteciendo allá. Pero lo que dice la Escritura es que abajo de eso hay un lugar llamado Tártaro, que es donde van los demonios. Ahora usted podrá preguntarse, ¿de dónde aparecen los demonios? Y esto, volviendo a mencionar un poco lo que estoy diciendo, los demonios eran ángeles. Si usted lee Apocalipsis 12, dice que, y ahí da un tercio de las estrellas del cielo, dice, seguían al dragón. Y cuando habla de estrellas del cielo, habla claramente de ángeles. Entonces, de alguna manera, él convenció a los ángeles con algo que ellos se convirtieron en demonios. Y no solo ellos, que Jesús los saca y los echa en el tártaro. Cuando uno va también al libro de Génesis, el capítulo 6, dice que los ángeles, que dice el libro de Pedro y de Judas, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron eso y tomaron a las mujeres y nacieron hijos. Lo que está hablando allí es que los ángeles se humanaron. Se humanaron. Y eso tampoco nos puede sorprender porque el libro también hace mención, dice que muchas personas sin saber hospedaron ¿qué? Ángeles. La gente que iba a Sodoma y Gomorra, que aparecen en la casa de Abraham, eran ángeles. La gente no los reconoció como ángeles, los reconoció como personas, porque querían, ustedes conocen la historia. Entonces, por eso reitero, esto que está ocurriendo aquí no es algo menor, esto es real. Y vuelvo a mencionar, Satanás, y es una pena que la gran mayoría de las personas que no quiere venir a Jesús no se da cuenta en las manos de quienes están y que en las manos de aquel que están no quiere nada bueno para ellos, sino que quiere, tal como dice, hurtar, matar y por sobre todo, ¿qué? Destruir. Entonces, no es algo menor. Entonces, por eso estos demonios le dicen a Jesús esto, le dicen que por favor no los eche. Ahora, lean por favor el texto, el 27 dice, al llegar él a tierra vino se encuentra un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Obviamente esto no lo hacía por voluntad propia, sino producto de los demonios. Segundo, también porque la gente era, si usted lo lee, claramente estos hombres eran las personas los que habían llevado a este hombre o a estos hombres a ese lugar. Dice el verso que sigue, porque mandaban al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio o llevado por los demonios al desierto. Aquí hay algo que también es tan significativo con respecto a lo que nosotros hacemos a veces con las personas, y en más de alguna ocasión
he tenido que arrepentirme. Aquí ya no ha venido hace mucho tiempo, que todos lo conocen. No me acuerdo su nombre realmente, el Claudio. Y la gran mayoría reconoce que tiene demonios, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho nosotros por él? Yo lo he hecho. Reto a la Nora, de repente, porque ahora tú tenés la culpa que le dais café y le dais pan. Pero Dios ha venido a mi corazón a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú lo llamas y ungen por él? Tendríamos la capacidad. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha luchado con demonios. No es algo menor. Nosotros hemos visto salir demonios de personas. En Ventana fue una cosa tremenda en un momento que pasó algo y una persona realmente estaba endemoniada. Mi cuñada, si mal no recuerdo, algo así sucedió una vez también. Entonces, vuelvo a reiterar, es fácil deshacernos de las personas, es fácil hacer lo que están haciendo la gran mayoría de las personas, pero uno tiene que llegar al convencimiento de lo que Jesús está buscando. Jesús claramente buscó a este hombre, fue a buscar a este hombre, no le hizo el quite a este hombre, porque este hombre de alguna manera estaba haciendo. Ahora, aquí hay cosas que uno no sabe. ¿Qué puede ser lo que llevó a este hombre a que los demonios vinieran a él? Hay algo que sí hay que tener claro. Y si uno lo lee aquí, sobre todo, los demonios le piden permiso a Jesús o le ruegan a Jesús que lo lleve a los cerdos. Los demonios o Satanás mismo dice en los evangelios al final que cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos un poco. Él pide permiso. Él no puede venir sobre el creyente. Y esto también no es menor. ¿Por qué? Porque lamentablemente han habido iglesias en un momento, no sé si todavía estarán en Valparaíso particularmente, se juntaban en una plaza y ellos sacaban los demonios de la gente y se ponían atrás a recibir ellos los demonios. Usted dirá, eso es verdad. Es una locura. Ahora, pero reitero, Jesús tiene un compromiso, si pudiéramos decirlo, con esta persona. Allá es donde va. La gente, sin lugar a dudas, lo único que quiere es deshacerse de él y uno tiene que tener cuidado con eso. Sobre todo, tenemos que tener misericordia y ojalá pudiéramos ver a la gente como los ve Jesús, como los ve Dios, y mirarlos a ellos con misericordia y no arrancarnos de ellos como fácilmente se puede hacer. Dice al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Alguna vez, y algunos han dicho que aparentemente pareciera que aquí hay cierta lucidez en este hombre que viene a Jesús, pero la Biblia no habla de eso. El demonio. Porque de alguna manera Jesús no puede hacer el trabajo en esta persona si esos demonios no salen. Por eso la Biblia dice claramente que nosotros nacemos de nuevo. Todo lo viejo es echado en lo profundo de la mar y cualquier cosa y empezamos una vida nueva. Entonces, para que este hombre empiece esa vida nueva, tiene que necesariamente sacarse todo esto. Ahora, reitero, no sé, lo que sí sé que hay que tener cuidado con las puertas que se abren. Acá abajo hay una imprenta nueva. El joven que está ahí ahora nos ha rogado que vayamos y oremos por el lugar. Yo le dije, bueno, cuando se dé la ocasión vamos a ir. Y yo indagando, yo ya sabía algo. Aquí abajo había otra imprenta. El hombre tan especial que cuando falleció, ni siquiera sus hijos fueron a su funeral. Y yo tenía idea, y aquí ocurría porque a veces nosotros llegábamos y sentíamos olor a sahumerio, cosas medias raras, ¿no? Y esto, por favor, a los nuevos, a los más jóvenes, a lo mejor no lo saben, pero los más viejos teníamos mamás que hacían sahumerio, que hacían cosas raras.
Y eso sin lugar a dudas, ¿saben qué? Es una invitación al diablo, es una invitación a Satanás. Y este hombre de acá abajo, yo estuve indagando más y alguien me decía que él tenía un Buda. Por ejemplo, ayer Margarita estaba viendo en el NTV, no TVN, sino el NTV, a los Krishna. Y los Krishna van y de los alimentos que comen le ofrecen a Buda. Aquí abajo, el hombre obligaba a la gente cuando almorzaba a tomar parte de y dárselo. Entonces, son formas, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas, con las puertas que se pueden abrir. Ahora, sin lugar a duda, como creyente, vuelvo a reiterar, Satanás no puede venir, no puede habitar en nosotros ni hacer nada, pero sin lugar a duda hay algo que él sí puede hacer. Como digo yo a veces a algunos, se puede poner aquí al lado y empezar a sugerirte cosas. Por eso la Biblia dice que él inflama la rueda de la creación. Y alguna vez, no sé si hasta has visto a alguien que está enojado y el otro le va y le dice, por favor, ve y mírate en el espejo. O sea, ¿han visto una persona enojada o no? O sea, no necesariamente puede venir, pero sí él puede inducir. Ahora, por favor, la Biblia dice claramente en el libro de Crónicas que en un momento de la historia del rey David se le ocurrió hacer un censo, pero la Biblia dice después que Satanás lo intentó. ¿Por qué? Porque se quería de alguna manera poner cierta gloria sobre él. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Entonces, este hombre aquí no tiene ropa ni nada, sino que moraba en los sepulcros. Al ver a Jesús, por favor, reitero, un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo no vestía ni ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aparentemente hay uno de ellos que la lleva. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas. ¿Quiénes? Las personas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio y llevado a los desiertos. Ahora, a Satanás le encanta el desierto, le encantan los lugares así. Por eso la Biblia dice lo que mencionaba recién: cuando una casa esté limpia y no es habitada por el Espíritu Santo u otro, él viene nuevamente. Dice, diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba nuevamente que no lo mandase ir al abismo. ¿Saben? Si las personas pudieran tener conciencia de esto. Hay un hombre que se llama Samuel Wood, que es parte de un gran mover del Espíritu de Dios en la época de los avivamientos, y él era un general del ejército de salvación, que no tiene nada que ver con el ejército de salvación que vemos hoy día mendigando en la calle. Ese ejército de salvación era poderoso en obras y en cosas. Y a él le preguntaron, ¿qué le gustaría a usted que supiesen o vivieran los soldados que usted envía afuera al mundo? Y él le dijo que fueran y estuvieran 24 horas en el infierno. Cuando uno lee esto, cuando uno lee lo que dice el libro de Lucas, lo que lee o leímos en el libro de Apocalipsis, cuando habla de esta situación no es algo menor. En el libro de Lucas nos dice que ese hombre que llegó a ese lugar estaba en tormentos. Esas personas van a ser sacadas de ese lugar. Ese lugar hay una cantidad enorme de individuos que, reiteramos, saben su nombre, saben quiénes son y saben por qué están allí. Y la única razón por la que ellos están allí es porque no quisieron recibir a Jesús, o en su momento no quisieron creer en Dios en el Antiguo Testamento. Tan simple como eso. Dios no va a mandar a las personas a ese lugar por pecados puntuales. Simplemente las personas van a ese lugar porque no quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Por qué? Si usted no lee lo que le dijo el ángel a María con respecto a por qué nació Jesús. ¿A qué vino Jesús? Salvará al pueblo ¿de qué? De sus pecados.
La única forma en que tú y yo podamos ser lavados y limpiados es cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal. No hay otra forma. Entonces, aquí la Biblia nos está mandando y diciendo con respecto a la situación que están viviendo los demonios, y ellos no quieren ir a ese lugar porque saben lo que ese lugar significa. Reitero, imagínense que ojalá las personas pudieran entender con lo que ellos están jugando. Si esto no se trata, la vida, ¿qué es la vida? Santiago dice que la vida, ¿qué es lo que es? Un soplo. Ayer teníamos 20. Ayer teníamos 16 y estábamos escuchando a Peter Frampton. La vida pasa, pero luego, ¿qué es lo que hay? Una eternidad. Entonces, por eso creo que es importante entender esto. Por eso dice, y le rogaba que le dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato del cerdo se precipitó en el lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, diendo aviso en la ciudad y por los campos, salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjese que aquí hay algo muy sencillo. La gente a veces quiere tener mucha teología o quiere tener muchas cosas para predicar el evangelio de Jesús. Todo lo único que tienes que hacer para predicar el evangelio de Jesús, ¿sabe qué? Es contar tu historia. Nada más. Si uno va atrás, cuando uno conoció a Jesús, esto es como lo que yo digo a veces, siempre digo lo mismo. Cuando conocí a Margarita, cuando le di ese beso, que me demoré en darle ese beso y gracias a Dios no se lo di antes porque no me hubiera dado cortar. Fue el momento preciso. Yo iba lleno de gozo y lo único que quería era pararme en un lugar y decirle al mundo entero. Y es lo mismo con Jesús. Cuando uno conoció a Jesús, y esto es un poco lo que estamos orando y lo que queremos, cuando Jesús nos dice que debemos volver al primer amor. Si tú no necesitas teología, tú lo único que necesitas es volver a enamorarte de Jesús. Lo que Jesús le dice, piensa en este hombre. No fue a una escuela bíblica. Lo único que le dijo Jesús, ve y dile lo que ha pasado contigo. Y yo reitero, cuando uno conoció a Jesús, yo recuerdo escuchaba música y lo único que quería era salir a la calle, al que agarraba ahí, agarrarlo del pecho y decirle, Jesús te ama, Jesús te ama. Eso era todo. Vuelvo a reiterar, no necesitamos teología. Solo necesitamos decirle a la gente y contarle lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Te acuerdas de eso, no? Y no tenías necesidad. No, tú eras feliz nomás. Esto es como, ¿saben qué? Es como lo que Jesús enseña acerca de esa mujer que había perdido, ¿se acuerdan? Una moneda. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? Eso es todo. Entonces yo te animo a eso. Te animo a que no huyas ante la adversidad, a que no huyas ante los problemas, a que no pienses que en los problemas no hay un propósito de Dios. Porque Dios tiene siempre un propósito para con nosotros. Pero por eso tenemos que estar claros con respecto a la situación nuestra, a lo que vivimos y lo que nos puede ocurrir en un momento determinado. ¿Para qué? Para que no nos sorprendamos. Como dice, del fuego de la prueba que puede sobrevenir. Jesús dijo, estas cosas os he dicho para cuando esto suceda no digan, oh, nadie me dijo. Él dijo, en el mundo, ¿qué tendréis? Leíamos el otro día a Pedro. Pedro dice que ahora los amigos, las amigas, que antes andábamos con ellos y no andamos con ellos y
Les parece raro, y no solo les parece raro, sino que se ríen de nosotros. O algunos se ríen. Algunos lo encuentran gracioso. Pero no es gracioso. Porque ellos no saben con lo que están jugando. Así que vuelvo a insistir más que ninguna otra cosa, que Dios nos ayude, nos vuelva a ese primer amor, como decía Habacuc: he oído tu palabra, te temo, ha habido tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Porque de verdad la gente necesita misericordia, necesita que le sigamos hablando de Jesús y que le contemos nuestra historia, y que nuestra historia es digna de ser contada. Porque todos tenemos un antes y un después. Y es todo. Por eso Jesús le dijo, y este hombre, piénsenlo, se convirtió en un tremendo evangelista. Se fue a su ciudad. Y dice ahí que le contaba, ¿qué? A todos. Piensen lo que significó para este hombre vivir la situación que vivía y cómo le cambió la vida. Porque pasó ¿de qué? De muerte a vida. Eso es todo. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra, y oramos para que nos ayudes, Señor, ante las dificultades, a no tener temor, Señor. Sabemos que hay una humanidad en nosotros pero te pedimos que nos afirmemos en tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos afirme en cada situación y circunstancia, y a ella acudamos, Señor. Y oramos también para que nos ayude, Señor, a tener misericordia de aquellos que nos rodean, Señor, y especialmente de aquellos que no te conocen y que necesitan conocerte, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos que somos la sal, que somos la luz, Señor. Y tal como tú dijiste, Señor, una luz no se pone debajo de la cama, ni se le pone un vaso a la vela para que se apague. No permita, Dios, que Satanás quiera apagar esa vela en nosotros, Señor, sino ayúdanos a ir y decirle al mundo entero, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir mirándote, a seguir viéndote, Señor, y sobre todo a seguir teniendo esta comunión que podemos tener contigo, Señor. Gracias, porque tal como tú dijiste, Señor, ya no nos llamarás más siervos, sino que nos llamas amigos, Señor. Gracias, porque tal como tú dijiste, no te avergüenzas de llamarnos hermanos, Señor. Gracias, porque tal como tú dices, Señor, no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que seremos semejantes a Él. Y ayúdanos que esta esperanza nos ayude a mantenernos puros y a mantenernos apartados para ti, Señor. Gracias, Dios, bendícenos, llénanos con tu Santo Espíritu esta mañana, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Así. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Bueno, Jesús.